perfecto ejemplo de lo que sí está haciendo Google por la educación, y la verdad estoy muy emocionada de presentarles a Fernanda porque pues yo originalmente los invitaba a un evento y me hice partner de Google y ahora estamos implementando herramientas de Google en las escuelas porque vemos el impacto que esto significa para el trabajo del día a día, de todos los temas que han hablado hoy, de trabajar con gusto y de darle las herramientas a los maestros, a los alumnos, y de potencializar lo que hablaba Pepe, ¿no? De posibilitar cosas. Nosotros ya lo vivimos con el reto LIA. Nunca nos hubiéramos imaginado que se pudiera hacer una videoclase en donde pueden participar, etcétera, etcétera, y eso ha sido gracias a este tipo de herramientas. Entonces, los dejo con Fernanda Montes de Oca. Adelante. Gracias. Pues bueno, les voy a platicar un poco de la visión de Google for Education, pues qué es lo que los motiva, de dónde nació, un poco de cuál es la filosofía. Después vamos a hablar un poco de las herramientas, ya un poco más aterrizado, que pueden hacer en sus colegios con tecnología, y vamos a cerrar con algunos recursos y herramientas que les pueden servir a sus colegios también. Entonces, siempre nos gusta mencionar esta frase que dijo Richard Riley, el exsecretario de Educación de Estados Unidos, que dice que actualmente estamos preparando estudiantes para trabajos que no se han creado, que van a utilizar tecnologías que no se han inventado y van a resolver problemas que ni siquiera sabemos que son problemas. Entonces realmente sus alumnos van a salir, por ejemplo, un niño de 3 años que va entrando a kinder, va a salir en 20 años al menos de la universidad. Entonces va a tener en 20, bueno, más o menos a los 23 que se gradúe, en 20 años realmente pues no sabemos qué tecnologías hay que pensar 20 años para atrás, pues empresas como por ejemplo Netflix, Uber, Facebook, Google, Amazon no existían. Entonces jamás en la vida hace 20 años se imaginaba la gente que ibas a poder rentar tus películas en un lugar donde no fuera Blockbuster, o que ya no iban los taxis realmente se iban a quedar atrás si no usaban tecnología. Realmente son temas que pues no te imaginas y que hoy es una realidad y que es algo muy común. Igual hace 20 años, ¿qué tecnologías habían? Entonces, hace 20 años, si querían llegar a un lugar que no conocían, ¿cómo le hacían? Mapas, croquis, preguntándose, exacto, perdiéndote. Y hoy en día, ¿cómo le hacen? Con Google Maps, con Waze. Si hace 20 años querías comunicarte con alguien, ¿cómo lo hacías? Por teléfono, por cartas, tenías que esperarte. Exacto. Y hoy en día, ¿cómo se comunican? WhatsApp. Realmente ya todo además es muy rápido, la tecnología forma parte de nuestras vidas. Entonces, a ver, desde el momento que se despertaron hoy hasta este momento, ¿qué han hecho con tecnología? A ver, denme ejemplos. Desde la alarma, dónde comer, alarma, cómo llegar aquí, han revisado sus correos, han revisado sus calendarios, respondido a algún WhatsApp. Entonces realmente en unas horas todo lo que han hecho con tecnologías que igual hace unos años no lo podrían hacer y hace 20 años no sabemos qué va a pasar. Hay una gran tendencia ahorita de la inteligencia artificial, realmente pues todo está cambiando muy rápido. De hecho pues hay investigaciones que dicen que el reto es que muchas de las profesiones o trabajos pues van a desaparecer porque todo ya se va a poder hacer a través de inteligencia artificial, pero también van a surgir pues nuevos trabajos, nuevas necesidades y nuevas empresas. Entonces, bueno, como colegios el reto es pues cómo educar a esos alumnos que van a salir a un mundo completamente diferente, que van a necesitar habilidades distintas y que pues cómo las promovemos desde el salón de clases. Y bueno, ¿qué nos damos cuenta? Que el salón de clases es muy similar desde hace muchos años. Entonces, ¿de qué año calculan que sea la foto en blanco y negro? 50, 20. Entonces, entre 50 y 100 años que lleva ya la foto. Y de este lado, puede ser hoy en la mañana. Nos damos cuenta que la educación, aunque han cambiado los alumnos, hoy estamos... ustedes todos dan clase, algunos dan clase o tienen colegio universidad o la mayoría es secundaria, pero bueno, la mayoría veo que son educación básica, preparatoria, secundaria, primaria. Bueno, los que tienen universidad todavía a lo mejor tienen algunos millennials por ahí, pero los que no, pues ya todos son generación Z. Entonces, pues la generación Z
es una generación que se comunica de formas distintas, nació con tecnología, es global, está acostumbrada a estar comunicado con gente de todo el mundo, pues utiliza tecnología desde el momento que se despierta hasta el momento que se va a dormir. Ya traen, como dicen, el chip, ya lo saben cómo utilizar, ya realmente ellos adoptan muy rápido los cambios. Entonces nos damos cuenta que esa generación Z que estamos educando es completamente distinta a nuestras generaciones o de nuestros papás, abuelos, etc. Y entonces, ¿por qué estamos educando de la misma forma a los alumnos, generación Z, que a los mismos, que a las otras generaciones de hace 50, 100 años? Pues realmente sí se comunican de formas distintas, interactúan de formas distintas, etc. Entonces vemos muchas cosas que siguen igual. Entonces sé que no es tan fácil como parece, pero bueno, desde cambiar un poco el formato de las sillas, la interacción, los alumnos cómo están trabajando, realmente ese es un reto que los colegios pues tienen que empezar a trabajar para ir al mismo ritmo de estos alumnos. Y bueno, un poco de lo que les platicaba, el 60% de los alumnos que hoy entran a estudiar, desde muy chicos a kinder, van a tener trabajos que aún no existen. Entonces, realmente, pues, como pues trabajos que no existen, por ejemplo, temas de alimenticios, que se prevé que en un futuro va a haber pues mucha necesidad alimenticia, que va a haber un crecimiento poblacional grande. Entonces, bueno, cómo resolver esos problemas, los coches que se manejan solos, entonces tecnologías que realmente están revolucionando, que no sabemos pues qué le va a tocar al alumno. Y hablando sobre este tema, se hizo en el 2015 una encuesta, bueno, el Economista hizo una encuesta a los principales líderes y empleadores de las grandes empresas, preguntándoles en el momento de estar reclutando qué es lo que buscaban en los empleados. Entonces, lo que se dieron cuenta es que principalmente el 51% respondieron que lo que querían era empleados que supieran resolver problemas, que supieran también trabajar en equipo, que sepan comunicarse, tengan pensamiento crítico y creatividad principalmente. Entonces, estas son las que llamamos habilidades del siglo XXI, que son las que se tienen que desarrollar en el alumno desde el salón de clases, porque es lo que cuando salgan al mundo laboral es lo que se les va a solicitar, y que ahorita pues como no sabemos cómo va a ser el mundo laboral, lo que sí podemos prever y saber es que se van a necesitar habilidades que vemos aquí. Entonces son las que igual ver cómo las impulsamos, y un poco bajo pues toda esta información, Google lo que busca es a través de herramientas, tecnologías, pues desarrollar estas habilidades desde los alumnos que están pues desde el salón de clases. Sin embargo, lo que ve Google es que pues todas estas herramientas pues son tecnologías, es muy útil, hace la vida pues más sencillo también al profesor, pero la meta no es la tecnología. Realmente la meta de Google no es que todos los alumnos sepan usar la tecnología y que sepan mandar correos electrónicos y que los profesores sepan hacer documentos, sino la meta es cómo estas tecnologías son una herramienta para llegar a la meta de desarrollar las habilidades. Entonces, ¿cómo utilizo una herramienta, por ejemplo, un documento colaborativo para promover el trabajo en equipo, el pensamiento crítico? Pues va más allá de solo saber usar la tecnología, sino cómo aplicarla en el salón de clases. Y bueno, ya hablándoles un poco de esta parte de la visión, lo que mueve, les quiero platicar un poquito sobre algunos productos de Google for Education. Y pues más que nada están todos estos diseñados e inspirados para el salón de clases. Entonces vamos a ver estos tres principalmente: Chromebooks, G Suite for Education y Google Classroom. Levante la mano, ¿quién de aquí ya conoce o ha escuchado hablar de G Suite for Education? ¿Algunos? G Suite for Education es una suite de herramientas de productividad que para colegios no tiene costo, para empresas sí tiene costo. Y bueno, Google lo que apuesta es mucho también a la educación. Entonces, un colegio, comprobando que es institución educativa, tiene acceso a un número ilimitado de cuentas para todos sus alumnos, profesores y administrativos. Y con esas cuentas tiene acceso a todas estas herramientas que ven aquí alrededor. Entonces voy a mencionarlas rápidamente. Primero está Gmail. ¿Quién de aquí conoce Gmail? Bueno, esa es la más común, es la que más conocen. Es una herramienta de correo electrónico, pero institucional. La diferencia entre usar un correo Gmail personal, @gmail.com, y usar uno institucional, es que yo como institución educativa, si mis alumnos o mis profesores usan cuentas Gmail, yo no tengo el control de qué sale de mi colegio, qué se comparte, qué se está
qué información se está llevando. Entonces realmente pues estoy abierto a que pueda pasar cualquier cosa con la información del colegio. Y teniendo cuentas educativas pues puedo poner control, puedo decidir qué herramientas pueden acceder los alumnos, cuáles no, y todo en un ambiente pues mucho más seguro. Después tenemos Google Classroom, que esa es la herramienta estrella de Google for Education, y también es la más nueva, igual nació en el 2015, y la idea es tener pues un salón de clases virtual en el que el profesor pueda crear una clase, subir ahí su contenido, compartirlo con los alumnos, subir tareas, calificar, exportar calificaciones pues de forma casi automática, y los alumnos pues ahí tener toda la comunicación, interactuar, y pues hacer también mucho más sencillo. Entonces realmente ahorita les voy a enseñar un poco más sobre Google Classroom para que lo vean ya en la práctica, pero lo que se busca es que sea muy intuitiva, no solamente Classroom sino en general las herramientas de Google, que si nunca las has utilizado realmente pues son simples pero poderosas. No por decir son simples y sencillas significa que no funcionan bien o que pues no tienen todas las funcionalidades, sino que lo que se busca es que sea muy sencillo de utilizar para que esto no sea un obstáculo para el profesor, sino que sea algo que lo va a ayudar. Así como si ustedes se meten al buscador de Google, a lo mejor dicen, no, pues no le pensaron mucho al diseño, está muy simple, es todo blanco. Así es de este concepto de las herramientas de Google. Están muy sencillas, sin tantas distracciones, sin tanta información saturada, para que el profesor sepa bien dónde encontrar toda la información que requiere. Entonces, bueno, ahorita vamos a enseñarles Google Classroom. Después tenemos los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios, que son muy similares a, si han utilizado Office, es muy similar a todo el tema de Office, pero la diferencia es que tienen todo este tema de trabajo colaborativo. Entonces yo como alumno, como profesor administrativo, ya no tengo que estar ligado siempre a un mismo dispositivo o a cierto archivo, sino que yo creo un documento, lo comparto, por ejemplo, con mis 5 compañeros de mi equipo. Uno está en su casa, uno está en la escuela, otro está en un café, y yo estoy igual en mi casa. Todos estamos trabajando en tiempo real en el archivo. Yo puedo ver qué cambios están haciendo, puedo ver el historial, quién hizo cada cambio, quién trabajó en el equipo, quién no trabajó, puedo restaurar versiones anteriores, y pues en sí estar interactuando sin tener una versión del trabajo en la que yo guardo mi versión, la descargo, la mando por correo, la otra persona la recibe, la abre, la edita, la guarda, la descarga, la manda, la vuelve a abrir, etc. Entonces realmente todo es una sola versión, y también pues te ahorra todo ese tiempo y te permite pues trabajar en equipo. También pues las presentaciones y hojas de cálculo son colaborativas, entonces yo en esta presentación, estas presentaciones de Google, puede estar mi compañera en su escritorio editándola y yo voy a estar recibiendo sus cambios en tiempo real. Y bueno, finalmente los formularios. Los formularios de Google tienen el objetivo principal para uso pues normal de recabar información, hacer una inscripción a un evento, por ejemplo, solicitar retroalimentación de algo. Entonces realmente es para recopilar datos. Pero lo que se lanzó hace como año y medio es el formulario que es un examen. Entonces yo creo un formulario, lo convierto en examen y se califica solo al final. Entonces al final, ya que los alumnos nos responden, el profesor pone cuáles son las respuestas correctas, cuáles no son, solamente una vez, y ya cuando el alumno lo responde, ya automáticamente detecta sus respuestas, cuáles estuvieron bien, cuáles mal, y el alumno puede recibir la retroalimentación de cuáles estuvo bien, cuáles no, y su calificación. O el profesor puede decir, ok, gracias por responder, y ya el alumno ya no ve la información. Entonces, bueno, todos estos temas hacen que el profesor pues realmente ahorre tiempo que antes era manual en calificar tarea por tarea, examen por examen, sino que ya todo es automático. Salud. Y le permite al profesor pues destinar más tiempo a ver cómo pues seguir innovando en el salón de clases. Después están los calendarios, que pues son calendarios colaborativos también. Entonces yo puedo crear un calendario para padres de familia donde les comparto los eventos de la escuela. Entonces igual con el objetivo a lo mejor de ya no utilizar papel, todo lo estoy mandando de forma digital a los papás, y entonces pues ya ellos reciben todas las notificaciones de los eventos, les van mandando recordatorios, entonces pues ya es una forma también de comunicarse. También puedo crear un calendario para profesores o un calendario de mi clase, entonces puedo compartirlo para que las otras personas lo reciban y también puedan estar agregando eventos al calendario. Después está Google Vault, que es una herramienta que me permite hacer auditorías. Entonces
yo como administrador de un colegio puedo estar viendo, por ejemplo, si hay un tema de bullying, buscar por palabras claves en cierto periodo de tiempo, en todos los correos, grupos y chats de los usuarios, quién usó la palabra clave, por ejemplo, violencia. Entonces puedo ver, no puedo meterme a leer todo el correo, no me puedo meter al correo de fulanito a leer todo lo que escribe, pero me aparece un fragmento donde se utilizó esa palabra, entonces pues yo puedo ver también si hay un tema delicado, saber de la fuente, en qué momento se hizo y pues ya tomar medidas. O a veces pasa que se va un profesor, por ejemplo. Entonces se lleva todos sus datos, se lleva los archivos, borra todo, entonces pues luego se pierde todo el material. Y yo desde Vault lo que puedo hacer es puedo rescatar todo lo que se borra o todo lo que se llevan y pues ya asignarlo a alguien más. O puedo ver, por ejemplo, si alguien se está llevando datos o si alguien está extrayendo datos de alumnos, yo puedo ver todos esos temas. Entonces, todo es para temas de auditoría y seguridad, pero eso solo tiene acceso pues los administradores que designe el colegio, no puede ser cualquier alumno o cualquier profesor. Después está Hangouts, que es una herramienta de videollamadas, donde pueden entrar hasta ahorita 25 personas al mismo tiempo en una videollamada, pero se va a expandir a 50. Y es para videollamadas, yo puedo compartir mi pantalla y tener, por ejemplo, una clase virtual con alguien que se enfermó y que está desde su casa y toma la clase, o invitar a un conferencista internacional que está en España y que quiera hablar sobre un tema, por ejemplo, no sé, la Guerra Civil Española. Entonces yo en vez de hablar como profesora de clase de historia, invito a alguien especialista en el tema que está en España, pero se está conectando por videollamada y les está platicando a la clase. Entonces son ejemplos de cómo puedo pues transformar un poquito la dinámica con tecnología. Y bueno, también incluye chats. Después tenemos Google Sites, que es la que dice sitios, que es una herramienta que me permite crear sitios web de forma muy sencilla a través de plantillas. Entonces yo ni siquiera necesito programar, realmente es arrastrar y soltar. Yo creo una página en blanco y entonces en esa página web puedo agregar calendarios, puedo agregar carpetas con archivos, fotografías, texto, videos, etcétera. Entonces todo eso lo puedo publicar después con todo mi grupo, toda mi escuela o en general para cualquier persona. Entonces es una forma muy sencilla de hacer sitios. Y finalmente Drive. ¿Quién de aquí conoce Google Drive? Lo que igual algunos, también esta es un poco más conocida. Google Drive es una herramienta que me permite almacenar en la nube de forma ilimitada, para educación es ilimitado el almacenamiento, cualquier tipo de archivo. Yo puedo subir PDFs, documentos, fotos, videos, etcétera. Lo subo a la nube, entonces si hoy se me rompe mi dispositivo, si se me rompe mi celular, si se me rompe mi computadora, mi casa, como todo lo tengo sincronizado a la nube, yo puedo seguir accediendo desde cualquier lugar, cualquier dispositivo, ya sea una tableta, un celular, cualquier dispositivo, todo lo voy a tener accesible en cualquier momento. Entonces ya no pasa de que se te rompe el disco duro o se te rompe el dispositivo, sino que pues ya todo va hacia la nube y es una tendencia que va creciendo. Para los que no conocen los documentos colaborativos, este es un ejemplo de cómo se ve. Yo puedo ver en tiempo real, como ven aquí, que aquí está mi compañero Mike modificando esta información, aquí veo a mi otro compañero agregando información, entonces yo puedo ahí ver qué están haciendo cada uno en tiempo real y yo como profesor puedo ponerles comentarios, por ejemplo, agrega más información acá o estar dando retroalimentación en tiempo real. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, les voy a enseñar sobre Google Classroom. Espérame, déjame duplico la pantalla. ¿Quién aquí ya conoce Google Classroom? Hay muy poquito. Esa como es más nueva y es específica para educación, de repente... He escuchado hablar de G Suite. Ay, Dios mío, no escucho mi video. A ver, espérenme, déjenme, les duplico la pantalla. ¿Y cómo podemos aprender todo esto? Ah, De cerebros. no, sí, ahorita les vamos a hacer. A ver, ahora sí ya, ahí vamos.
para entrar a todas las herramientas de Google es muy fácil. Si yo quiero entrar a Gmail, pongo gmail.google.com. Si quiero entrar a Drive, es drive.google.com. Y si quiero meterme a Classroom, es classroom.google.com. Pero aquí en la parte de arriba, cuando yo entro a Google, hay una herramienta que le llaman el icono del waffle, donde yo en la parte de arriba le doy clic y veo, si no sé quién fue el creativo, pero bueno, veo todas las herramientas de Google. Entonces así también más fácil puedo darle clic y entrar a cada una de ellas. Y funciona desde cualquier navegador también. Entonces, bueno, ahora me voy a meter a Google Classroom desde una cuenta demo que tengo. Entonces, esto es como se va a ver ya, como si yo fuera parte de un colegio. En Classroom hay dos perfiles. Está el perfil de alumno y el perfil de profesor. El perfil de alumno solamente puede unirse a clases, pero no puede crear clases nuevas. Y el profesor puede unirse a una clase o puede unirse a una clase. Por ejemplo, ¿en qué situación se les ocurre que un profesor entra como alumno a una clase? ¿Una reunión? Una reunión puede ser. ¿Cómo estamos ahorita? Ajá, como estamos ahorita. O por ejemplo, para capacitación de profesores. Entonces, si yo le voy a dar un entrenamiento a todos los profesores pueden entrar a Classroom y pueden entrar a una clase aunque ellos no sean el facilitador. Entonces, los profesores tienen estas dos opciones. Aquí, todos estos cuadritos que ven son las clases en las que yo estoy inscrito o las que yo he creado. Entonces, ahorita cada cuadrito es una clase. Ay, ¿qué pasó? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que Google sabe que el que quiere que intenta integrarse es un maestro? Cuando la primera vez que ingresas, te pregunta si eres maestro o profesor, y ahí tú seleccionas, la escuela puede decir, esta lista no sé, de 20 personas son profesores, entonces automáticamente los pongo en perfil de profesor, y estos 100 son alumnos. Entonces eso lo decide la escuela. Entonces, bueno, voy a meterme a una clase. A ver, me voy a meter a una clase. Esta es una clase que yo creé. Realmente, bueno, yo no les enseñé, me vuelvo para atrás. A ver, ¿cómo creen? Vean la pantalla. ¿Dónde creen que yo puedo crear una clase? En el más. En el más. Realmente es lo que se busca es que sea pues intuitivo. Entonces, si yo le doy clic en el botón de más, ahí tengo la opción unirme a una clase o crear una clase. En este caso les voy a enseñar una clase ya creada para que vean un poco cómo funciona. Entonces esta clase yo la creé, yo soy la profesora, y entonces, a ver, ahora cómo puedo agregar algo a la clase. O sea, si quiero subir un contenido, una tarea, ¿dónde creen que puedo subirlo? ¿En qué parte? Ay, esperen, es que lo estoy tapando. A ver, ¿en dónde? Ya les dije, pero bueno. En el botón de más. En el botón de más, si yo le doy clic, me da varias opciones. Yo como profesor puedo, crear un anuncio, entonces es pues realmente un anuncio en el que los alumnos no tienen que interactuar, no tienen que hacer nada, simplemente pues es para informar. El segundo es crear una tarea, que esa se califica, yo puedo poner fecha y hora de entrega, y puedo poner pues cuál es el valor de la tarea. Después crear una pregunta, puedo hacer una encuesta cortita en formato de opción múltiple o pregunta abierta, donde los alumnos respondan fácilmente, o reutilizar una publicación. Si yo por ejemplo hace un semestre ya hice una clase igual y quiero de esa clase sacar una tarea, la puedo reutilizar y no la tengo que publicar de nuevo. Entonces, ahora voy a enseñarles cómo hacer una tarea. Bueno, les voy a enseñar más bien cómo se ve una tarea. Bueno, antes de eso, yo como profesor tengo opciones, o sea, puedo configurar mi clase a mi gusto. Entonces, yo puedo decidir 3 cosas. Si el alumno puede publicar y comentar en mi clase, si el alumno solamente puede comentar lo que yo publique, pero no puede publicar, o si solo el profesor puede publicar y comentar. En este caso, yo lo dejé abierto para que cualquier alumno pueda publicar y comentar. Entonces, los alumnos pueden estar publicando en la clase, qué padre, cuándo nos asignan nuestra primera tarea, etcétera. Pero eso ya depende del profesor. El profesor decide si lo va a dejar pues abierto o pues más controlado. Entonces, aquí yo veo pues lo que publicó el alumno. Aquí fueron muy participativos. Y aquí yo dejé una tarea que se llama las tareas de los volcanes. Entonces, esa tarea
yo tengo igual varias opciones. Una de las opciones cuando creo una tarea es que utilizo, por ejemplo, un documento de Google y se crea una copia para cada alumno. Entonces, si yo creo una tarea y se las comparto a ustedes, cada uno de ustedes tiene su propio documento y su propia versión. Entonces, cada uno trabaja en su documento y el profesor al final pues ve todo de forma automática. Yo, dentro de la tarea, puedo ver todos los alumnos. Entonces, veo aquí pues todos los alumnos que están en la clase y puedo ver aquí abajo si la tarea ya fue completada. Entonces, puedo ver quiénes ya completaron y aquí me aparece entrega tardía, porque yo puedo poner que se entregue hoy a las 11:59 de la noche y quien lo entrega después ya me aparece a mí como entrega tardía. O puedo ver también quiénes no entregaron. Aquí más bien, los que dicen no completaron, me aparece sin entregar. Entonces, bueno, aquí donde dice a los que ya completaron la tarea, me aparecen de este lado. En este caso van a ver que dice alumno 1, alumno 2, alumno 3, porque son usuarios demo, pero bueno, en la vida real aparecería el nombre y el apellido del alumno y pues su foto si la quiere poner. Entonces yo puedo ir calificando, le voy a poner 90 aquí, le puedo poner 99, 100, 90, etcétera. Entonces, bueno, le doy clic aquí donde dice devolver. Entonces eso, devolver es entregar la tarea. Entonces yo devuelvo la tarea, más bien les entrego sus calificaciones. Y entonces, bueno, ya las califiqué. Y ahora digo, ay no, pues ahora yo como profesor, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pasarlas pues las calificaciones a una hoja. Pero ahí me hace la vida muy fácil Google Classroom. Ahí lo acerqué un poquito, pero creo que lo acerqué demasiado. Esperen, bueno, casi no se ve, pero bueno, aquí hay un engrane, si se alcanza a ver poquito. A ver, déjenme lo intento acercar. No, bueno, hay un engrane. Entonces yo le doy clic al engrane y me da la opción de copiar todas las calificaciones a una hoja de cálculo. Entonces yo le doy clic, copiar todo a una hoja de cálculo y automáticamente se crea una hoja de cálculo de Google donde va a aparecer el nombre de cada alumno, el apellido, su correo electrónico, su calificación. Entonces yo sin tener que hacer pues uno por uno llenar el nombre de cada alumno y poner su calificación, automáticamente se crea. Entonces yo veo aquí las calificaciones de todos los alumnos, puedo ver el promedio de la clase, veo el valor de la tarea que era de 100 puntos, la dejé el 19 de febrero, se llama tarea de los volcanes. Entonces, si yo dejara más tareas, en esta columna F me aparecerían las nuevas calificaciones de la nueva tarea. Si dejo otra tarea después, en la columna G me va apareciendo lo nuevo de la tarea. Entonces se va llenando las calificaciones de todo el alumno. Y pues esa hoja de cálculo yo la puedo compartir con los alumnos en formato de solo vista para que ellos no puedan modificarlo, solo lo puedan ver. Y entonces ya ellos pues estén al tanto de cómo van. Entonces, bueno, este es un poco, o sea, fue rápido, pero es para que vean un poco cómo funcionan las tareas. Pero bueno, lo que les decía también es que yo puedo hacer exámenes que se califican solos. Entonces, tengo un examen parcial de historia y yo en vez de calificar manualmente, lo que quiero es pues calificar automáticamente. Entonces, ahorita voy a contestar al azar, pero tengo un examen de opción múltiple. Yo como alumno lo lleno, le doy clic aquí enviar. Luego en ver puntuación, entonces puedo ver, por ejemplo, el representante del muralismo mexicano la tuve correcta, la de las constituciones la tuve incorrecta, total saqué 8 de 14 puntos. Y así puedo ver cada una de mis preguntas, cuál estuve bien, cuál estuve mal. Y la ventaja es que el profesor puede decidir si después de hacer pues la tarea, el alumno puede ver su calificación, si no la puede ver, si puede ver en cuáles se equivocó, si no, eso lo decide el profesor. Y yo como profesor les voy a enseñar.
yo como profesor, que yo hice el formulario, puedo entrar y ver pues igual estadísticas del grupo. Puedo ver que sacó un promedio de 11.81 de 14 puntos, la mediana fue de 13 de 14, el rango fue de 0 a 14 puntos, y puedo ver ahí, por ejemplo, que 26 alumnos tuvieron 14 correctas, y después puedo ver la respuesta con más errores. Entonces veo que la pregunta de cuántas constituciones ha tenido nuestro país es la que ha tenido más errores, solamente 38 la han tenido bien de 86. Entonces eso a mí también como profesor me sirve pues para saber dónde reforzar pues conocimientos en mi salón. Entonces después de esto me puedo meter, puedo ver pregunta por pregunta cuáles tuvieron correctas, el porcentaje de las que lo tuvieron correctas, y puedo exportar todo esto también en una hoja de cálculo donde veo detalles, por ejemplo, qué fecha y en qué horario se contestó la encuesta, desde qué correo electrónico, cuántas tuvieron bien, etcétera. Entonces, pues realmente esto pues hace mucho más fácil la vida al profesor. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de un examen que se califica solo. Ahora les voy a enseñar. ¿Solo son exámenes de opción? ¿O No. puede ser abierto? También puede ser abierta, puedes poner, por ejemplo, de texto, o sea, una respuesta corta, que si coincide lo que él puso con la respuesta, con la clave que yo puse con profesor, igual me la califica, o si es una pregunta abierta en la que él tiene que desarrollar una explicación, esa yo como profesor puedo seleccionar que esa yo la califico manual, entonces todas se califican de forma automática y esa yo la califico ya después manual como profesor. Pero también hay una de seleccionar varias opciones. No me acuerdo cuál otra también está disponible para exámenes, pero si no, solamente es opción múltiple. Bueno, después, ahora dentro de Classroom, les enseño ahorita la sección de novedades, que es donde está todo el contenido. Tengo la sección de alumnos, donde veo todos los alumnos de mi clase, y tengo esta función que dice invitar a los tutores. Esto funciona más bien para alumnos de primaria, secundaria, que los papás pues quieren estar mucho más al pendiente de lo que están haciendo. Entonces yo como profesor puedo agregar aquí el correo electrónico de él o los papás que estén interesados en recibir pues todo el contenido, pues no el contenido, pero más bien el resumen de lo que está haciendo el hijo. Entonces lo agrego y le llega al papá pues un resumen donde dice qué tareas se entregaron las semanas pasadas, qué actividades hubo, cuáles se tienen que entregar las próximas semanas, las calificaciones que han tenido. Entonces también para tener de forma semanal o diaria pues toda la información de lo que está haciendo el hijo. Entonces esto lo decide el profesor decide si les va a compartir a los papás los resúmenes o si no lo va a hacer, pero pues es algo que piden mucho también los colegios. Y finalmente aquí en acerca de, yo puedo automáticamente en Google Drive se crea una carpeta donde tengo yo como alumno todos los documentos de mi clase. Entonces se guardan automáticamente, si yo hice una tarea automáticamente se guarda la tarea, si entregué una presentación se guarda automáticamente, o yo como profesor entro, déjenme les enseño cómo se ve. Yo como profesor puedo entrar y puedo ver ahí todas las clases en las que estoy y la información de cada clase. Aquí automáticamente, ahora que entré desde mi cuenta de profesor, hay una carpeta que se llama Google Classroom. Todas estas carpetas que ven acá son las carpetas de la clase, las clases que yo tengo. Entonces aquí me meto a una, le doy clic en la tarea de los volcanes y entonces puedo ver todas las tareas de todos los alumnos que me entregaron. Y yo no tengo que hacer la carpeta, yo no tengo que seleccionar el documento y traerlo para acá, sino que automáticamente dice, Drive reconoce que fue una tarea de los volcanes, que los alumnos me la entregaron a mí como profesor, y crea una carpeta con toda la información. Entonces, bueno, tengo la carpeta de Drive, y tengo un calendario donde yo como profesor o como alumno, bueno, ya llevo, voy a ponerle todas mis clases. Por ejemplo, aquí esta semana tuve una tarea, la tarea era unirse a la clase de hoy. Entonces yo puedo meterme al calendario y puedo ver el 14, tengo que entregar esta tarea a las 12. Entonces así también puedo llevar el control mucho más rápido de qué tareas tengo que entregar y en qué momento y en qué hora.
y automáticamente se crea. Yo no tengo que ir y crear un evento en el calendario diciendo tengo que entregar la tarea hoy a esta hora, sino que automáticamente se genera. Finalmente, en la parte de abajo donde ven profesores, puede haber más de un profesor en la clase. En este caso solo soy yo la profesora, pero puedo invitar a más profesores para que también se unan. Y esto fue un poquito de Classroom, sé que fue una embarradita muy rápida, pero era para que vieran también la herramienta. Realmente es muy, pues es lo que se busca, es que sea intuitiva, que no te llenen de menús y de opciones, sino que esté pues muy simple y organizada. Y la idea pues es que también no sea lo que les decía un obstáculo para el profesor que nunca ha usado Classroom empezar a utilizarlo, sino que sea un proceso pues un poco más sencillo para él. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda de Classroom, de G Suite en general? ¿Dónde podemos aprender todo esto? No, eso sí, les los juro que se los voy a decir, pero eso viene para el final porque es lo mejor. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Sí, para los alumnos, de acuerdo a tu experiencia, ¿a partir de qué edad es conveniente que ellos empiecen a manejar esto como usuarios? De primaria alta, a partir de cuarto grado. Ajá. Sí, si están más chiquitos, luego como que no aprovechan tanto. A partir, no hay por así decirlo, no hay restricción de parte de Google, pero lo normal, la experiencia es a partir de cuarto grado. ¿Seguros que no hay más preguntas? Porque ahora va a pasar con preguntas. Sí. Esto tiene que surgir de la escuela, ¿verdad? La fuerza. O sea, te pregunto porque mi hija de 13, casi 14 sí lo utiliza y hace eso de colaboración y de repente la ves enojada porque dice es que esta niña no está trabajando y yo no entiendo qué niña, ¿no? Ajá. Es que están colaborando y de repente me pregunta, oye, ¿le puedo abrir una cuenta de G Suite a mi otra hija de 10 años? Y automáticamente mi respuesta fue, no. No tiene edad para eso, o sea, no sabía, ¿no? Y ahorita, qué padre. Porque la escuela ni siquiera nos enteró de lo que estaban haciendo los de 13, o sea, creo que ellos entienden. Pero la de 10 no le sirve de nada si no está colaborando con sus alumnos. Sí, normalmente cuando le vemos pues el mayor caso de uso es cuando viene desde la escuela este cambio, porque si no el alumno como les decía, lo puede usar desde su cuenta Gmail personal. Y no es más que un correo. Ajá, no es más que un correo y yo como padre de familia o como profesor o como escuela no puedo controlar qué está haciendo o si está haciendo algo indebido, si está compartiendo un documento indebido, etcétera. Entonces, la ventaja de usar pues desde la escuela es que todo está estandarizado, pues uniforme y para cualquier usuario que la escuela determine que debe utilizarlo. Entonces, si todavía no se lo asignan, van en la misma escuela, pero como va en cuarto, seguramente en quinto. Sí, ajá, seguramente llega un grado en el que ya se habilita. Estuvo bien mi respuesta, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí. Aquí una pregunta. Para nosotros como escuela, tener todas estas oportunidades de trabajo, ¿necesitamos hacer la solicitud a Google o ellos, nosotros nada más con la cuestión de ingresar la cuenta del correo de la escuela y cosas así, nos dan la facilidad de utilizarlas o tenemos que hacer un proceso para que nos determinen que somos escuela y lo podemos utilizar? Sí, es un proceso. Ahí los colegios lo que tienen que hacer es solicitar cuentas de G Suite en la página web de Google for Education. Es un formulario donde pues te piden algunos datos, tu dominio educativo, cuántas personas tienes en tu colegio, de qué grados, etcétera. Luego lo que se pide, bueno, hay dos opciones. Si tienes dominio.edu.mx es automática la aprobación. Si no es .edu.mx, tienes que mandar tu RFC, después se verifica tu RFC, se busca en la base de datos de la SEP, ya que se encuentra que está tu colegio, se aprueba. O sea, tampoco es tan complicado, pero sí tienes que estar de alta como institución. Y la otra ventaja es que, bueno, ahora no sé si quieras platicar un poco de la alianza, pero bueno, ahí platico un poco de... Pues nada más el comercial, ¿no? Que justamente Google lo hace a través de Google Partners, y es Google Partners, y justo lo que hacemos es la parte de implementación. Eso que ella hizo muy rápido, que ¿cómo le hizo? Normalmente es lo que hacemos los partners, de decir, a ver, vamos a la escuela, los capacitamos, les enseñamos, implementamos, les decimos cómo se hace, les ayudamos con la configuración técnica, etcétera, etcétera.
Los requerimientos técnicos de los equipos no tienen que ser tan, digamos, con muchas capacidades, ¿verdad? Puede ser tabletas relativamente sencillas. Sí, no hay, realmente son súper ligeros todos en el navegador. Lo conveniente es que sean dispositivos que puedan llevar y traerse a la casa, ¿verdad? Sí, pero pueden usar desde su casa también. Y ahora les voy a hablar del tema, la parte de dispositivos. Entonces, bueno, igual ahorita igual también te puede ayudar un poquito más esto que vamos a platicar. Bien, les platico lo de Chromebooks, igual al final vemos alguna duda. Bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre Chromebooks. Chromebooks son dispositivos que nacieron con la idea de que muchas veces los colegios pues tienen este miedo que si les dan dispositivos a los alumnos, pues ¿para qué lo van a utilizar? Entonces, si el alumno yo le doy una laptop, como colegio, pues siempre la duda es qué tal que está viendo Netflix, que está haciendo algo indebido, que no está en la clase, o que me voy a tardar años porque se le metió el virus, porque ya descompuso el alumno la computadora. Entonces, bajo todos estos temas que inquietan mucho a los colegios, lo que busca Google es crear un dispositivo que sea, pues, que esté adecuado para el ambiente educativo, para pues brindar la seguridad al colegio y a los alumnos. Entonces, nació el sistema operativo que se llama Chrome OS, que funciona con las Chromebooks. Las Chromebooks no son Windows, no son Mac, son dispositivos que es un sistema operativo especial de Google y están fabricados por fabricantes como HP, Acer, Asus, Lenovo, etc. Y tienen características como que son livianos, a muchos aguantan caídas, salpicaduras, prenden en menos de 10 segundos y las pilas le dura todo el día escolar y son igual sencillas de utilizar. Y bueno, las ventajas es que yo como escuela puedo decidir, por ejemplo, estos alumnos de primaria baja, les voy a poner estas políticas, estos alumnos de primaria alta estas, estos de secundaria otras y a los profesores estas. Entonces, depende quién inicie sesión en la Chromebook, van a cargar sus políticas. Hay más de 200, pero bueno, algunas como de las más... de las que más piden los colegios es, por ejemplo, a qué páginas web pueden acceder, cuáles van a estar bloqueadas. Si yo les quiero instalar aplicaciones, en vez de ir máquina por máquina, puedo decir, quiero que se envíe esta aplicación, no sé, esta de Socrative a todos los alumnos y que se instale y que yo no tenga que ir configurándolo uno por uno. Y voy a bloquear todas las demás aplicaciones porque solo quiero que usen estas 5. Entonces los alumnos no se pueden meter a descargar Angry Birds o Pokémon Go o cualquier otra aplicación que los vaya a distraer del colegio. Entonces yo puedo decidir que se bloquee todo menos las que yo decido. Puedo bloquear el modo incógnito, puedo bloquear las capturas de pantalla, puedo configurar el fondo de pantalla, la red, la impresora, la página de inicio, los marcadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas otras, por ejemplo, si me roban el dispositivo lo puedo bloquear desde la consola. Todo se maneja desde una consola que el administrador es el que va configurando y esa funciona desde cualquier dispositivo, no es a fuerza en una Chromebook. Y bueno, puedo bloquearlos si se pierden o si me los roban y automáticamente se bloquea y la persona que la tiene en la Chromebook, aunque lo formatee, resete, se vuelve pues prácticamente inservible y se puede después volver a desbloquear. Luego se pueden instalar aplicaciones y extensiones para todos los usuarios en general o por el tipo de usuario. A lo mejor esta aplicación de Khan Academy la van a usar los alumnos de secundaria y a todos los demás se las inhabilito. Entonces depende mucho pues también el perfil del usuario. Puedo poner políticas como el modo de búsqueda seguro en Google y en YouTube y puedo poner niveles, por ejemplo un nivel moderado o restringido. Todos los alumnos así ya no van a encontrar pues también contenido inapropiado. Y finalmente el modo kiosco, que es pues una modalidad en la que todo se bloquea menos por ejemplo un examen. Entonces es hora del examen, el alumno no se puede meter ni a buscar algo en Google, ni a abrir una aplicación, ni a meter un USB o prender la cámara o hacer captura de pantalla. Todo se bloquea y lo único que puede hacer es el examen. Entonces hace el examen y se apaga el modo kiosco y ya lo pueden seguir utilizando pues normal. Entonces esto sirve por ejemplo para exámenes, es un caso muy solicitado, pero también por ejemplo para las computadoras de la biblioteca, en la que yo quiero que los alumnos no vayan a la biblioteca y en vez de ver el catálogo estén en Facebook nada más perdiendo el tiempo. Entonces yo puedo determinar que la aplicación que corra o la página que corra sea la de la biblioteca
y todo lo demás se va a bloquear. Entonces así me aseguro que se está usando para los fines que yo decido como colegio. Y bueno, igual no voy a entrar tanto en detalles de costos, pero bueno, es 61% menor el costo total de propiedad comparado con otras PCs y tabletas, esto a 3 años. Y esto no es invento de Google de decir, ay, sí, es mucho ahorro, sino que todo se basa en un estudio que hizo el IDC sobre el valor económico de Chromebooks. Igual todo eso se los puedo pasar después por correo para que lo revisen. Pero bueno, es también el tema de, me ahorra tiempo desde comprar licencias antivirus, entre comprar algunos softwares que ya vienen incluidos, el tiempo de resolver problemas, de estar implementando, todo es mucho más sencillo. Y normalmente los colegios lo que hacen es, tienen pues como 3 modelos principales. Cuando usan Chromebooks, el primero es 1 a 1, cada alumno tiene su dispositivo y ahí va un poco de la duda. El colegio decide si se lo puede llevar a su casa o si no se lo puede llevar a su casa. Lo que hemos visto nosotros es que muchas veces, si el colegio compra el dispositivo, directamente el colegio, el alumno lo usa solamente en la clase y ya después no se lo lleva a su casa. Pero muchas veces los colegios lo que hacen es que piden dispositivos como parte de la lista de útiles. Entonces el padre de familia tiene que comprar el dispositivo, pero ya es del alumno. Entonces el alumno ya es responsable de su dispositivo y pues ya prácticamente se lo puede llevar a su casa, o cuando se gradúe pues ya puede utilizarlo y se libera, por así decirlo, de todas las políticas y ya lo puede usar, pues uso personal. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que hemos visto, pero bueno, depende un poco de la filosofía de la escuela. El otro modelo que hemos visto es de carritos compartidos. Entonces, es un carrito donde están 30 Chromebooks que se están cargando y se pueden prestar de salón en salón. Entonces, son colegios que todavía no están listos para este salto de 1 a 1, entonces están con un piloto o un programa en el que se prestan dispositivos de salón en salón, y el profesor los aparta, los usa en su clase y los devuelve, y como la pila le dura todo el día escolar, realmente lo utiliza y ya en la noche se quedan cargados y ya al día siguiente lo pueden usar todo el día. Y el último, que es el modelo pues más tradicional, es el de laboratorio de cómputo, en el que pues está el salón de computación y ahí están utilizándolo, o préstamo en bibliotecas, por ejemplo, para los alumnos que no tienen dispositivo o que van a trabajar en la biblioteca, se puede prestar, ya sea solo en la zona de la biblioteca o prestarlo ya después para llevárselo a su casa, y esto igual pues también funciona mucho para universidades, que es lo que hemos visto que les interesa mucho. Entonces bueno, eso es un poco de Chromebooks. Las Chromebooks saben, bueno, ya hablando como en números generales, las Chromebooks ya son el dispositivo más vendido en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia y Canadá. En Estados Unidos todo es a través de distritos escolares, entonces los distritos compran, creo que el más grande, 250,000 dispositivos, por la ventaja de que yo como distrito no tengo que ir